Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el salseo y el drama de las celebridades son nuestro pan de cada día. Espero que estén listos para un jugoso plato de noticias porque hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos aún más profundo en el mundo del corazón, más específicamente, en el posible romance entre dos de las estrellas turcas más brillantes del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de años de rumores, especulaciones, negaciones y pistas contradictorias, parece que la llama entre estos dos bombones podría haber vuelto a encenderse con una fuerza inusitada. Y no solo eso, sino que tenemos, digamos, evidencia fotográfica, o algo parecido. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada sospechosa, cada comentario insinuante y, por supuesto, esa misteriosa cita al cine que ha hecho explotar las redes sociales y ha mantenido a sus fans en vilo durante días. Pero hoy, desentrañaremos cada recoveco de esta historia. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones y chismes jugosos, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí es donde encontrarán todo el chismecito fresco, jugoso y sin censura que necesitan para sobrevivir a la semana. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo. No olviden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Ahora sí, agarren sus palomitas, preparen su té o su bebida preferida, porque esto se va a poner bueno, de lo bueno, lo mejor. Ok, empecemos por el principio, pero no el principio que ya conocemos, sino el principio, del principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos son sinónimo de belleza, talento y sobre todo, química explosiva. Su romance en la pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air fue, seamos honestos, simplemente mágico. La gente no podía dejar de verlos. Su amor traspasaba la pantalla, y no es de extrañar que los fans de todo el mundo estuvieran convencidos de que lo que veíamos era real. Y vaya que lo fue. Confirmaron su relación poco después del estreno de la serie y, durante un tiempo, fueron la pareja perfecta. Viajes exóticos, fotos adorables en redes sociales, muestras públicas de afecto. Todo parecía indicar que habíamos presenciado el nacimiento de un amor para toda la vida. Eran la personificación del cuento de hadas moderno. Cada aparición pública, cada entrevista conjunta, era un deleite para los fans, quienes no se cansaban de celebrar su amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, fue un balde de agua fría para los fans, quienes se quedaron con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que parecía cada vez más lejana. El mundo entero se detuvo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, teorías conspirativas y súplicas para que volvieran a estar juntos. Los fans de Anker, como cariñosamente los llamaban, se negaban a aceptar que su cuento de hadas había llegado a su fin. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones. Que si diferencias irreconciliables, que si agendas apretadas, que si terceras personas. La lista era interminable. Se habló de todo, desde desacuerdos creativos hasta la presión de la fama. La verdad es que nadie lo sabía con certeza, y tanto Kerem como Hande se mantuvieron herméticos al respecto, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande fue vinculada sentimentalmente con otros actores, e incluso se habló de un posible romance con el cantante Murat Dalkl, aunque nunca se confirmó. Los paparazzi la persiguieron incansablemente, buscando la foto que confirmara o desmintiera los rumores. Hande, con su habitual elegancia, se mantuvo al margen de la polémica y se centró en su trabajo. Kerem, por su parte, se mantuvo relativamente discreto en cuanto a su vida amorosa, aunque también se le relacionó con algunas figuras del medio. Se le vio en compañía de varias mujeres, pero ninguna relación llegó a confirmarse. Kerem parecía estar más enfocado en su carrera y en proyectos personales, manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las supuestas nuevas relaciones, el fantasma de Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, siempre estuvo presente. Cada interacción, cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo era interpretado como una señal de que el amor entre ellos seguía vivo. Los fans de Anker son como sabuesos, no se les escapa nada. Analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que confirmen sus esperanzas de reconciliación.
Y es que, seamos sinceros, la química que compartieron es innegable. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. La famosa cita al cine. Hace unos días empezaron a circular rumores en redes sociales sobre la supuesta presencia de Kerem y Hande en un cine de Estambul. Al principio nadie le dio mucha importancia, pensando que se trataba de otro rumor infundado. Ya saben cómo son los rumores en el mundo del espectáculo. Pero entonces empezaron a aparecer fotos borrosas, vídeos pixelados y testimonios de personas que afirmaban haberlos visto juntos. Las fotos, aunque de baja calidad, mostraban a una pareja que, según los fans más acérrimos, se parecía mucho a Kerem y Hande. Algunos incluso decían que podían reconocer sus lunares distintivos. En los vídeos se podía escuchar una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de Kerem. Y los testimonios, aunque no eran del todo confiables, coincidían en que la pareja se comportaba de manera cariñosa y discreta. Incluso mencionaron que se les vio compartiendo palomitas de maíz. Obviamente todo esto no era suficiente para confirmar una reconciliación. Podrían ser simples coincidencias, dobles o simplemente producto de la imaginación de los fans. Pero lo que realmente encendió la chispa fue un comentario de una empleada del cine. La joven, que al parecer es fan de Anker, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje críptico en el que decía: "A veces, los sueños se hacen realidad". ¡Bomba! Aunque no mencionó directamente a Kerem y Hande, muchos interpretaron su comentario como una confirmación de que la pareja había estado en el cine. Y ahí fue cuando el infierno se desató. A partir de ahí, las redes sociales explotaron. El hashtag #AnkerIsBack se convirtió en trending topic mundial, y los fans de todo el mundo celebraron la posible reconciliación. Fue como si hubieran ganado la lotería. GIFs, edits de fans, vídeos conmemorativos. Las redes sociales se inundaron de amor por Anker. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem y Hande tuvieron una cita secreta en el cine? La verdad es que hasta el momento, no hay una confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. Todo sigue siendo especulación, pero una especulación con fundamentos muy jugosos. Sin embargo, hay algunos detalles que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en los rumores. En primer lugar, tanto Kerem como Hande han estado relativamente inactivos en redes sociales en los últimos días. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que están tratando de mantener un perfil bajo. Quizás para evitar que los paparazzi los sigan a todas partes. En segundo lugar, algunos fans han notado que Kerem y Hande han estado siguiendo las mismas cuentas de Instagram relacionadas con el cine y la comida en Estambul. De nuevo, esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una señal de que están compartiendo intereses comunes. O quizás están planeando su próxima cita. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, la química entre ellos sigue siendo palpable. Aunque no se les ha visto juntos en público desde su ruptura, sus interacciones en redes sociales, aunque escasas, siempre han sido cargadas de tensión y complicidad. Es como si hubiera una corriente eléctrica invisible entre ellos. Recientemente Kerem publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía mirando al horizonte. Hande le dio me gusta a la foto, y Kerem respondió con un emoji de un corazón. ¡Boom! Sí que es algo pequeño, pero en el mundo de las celebridades, los pequeños detalles pueden significar mucho. Un emoji de corazón puede valer más que 1000 palabras. Además, ambos han hablado en varias ocasiones sobre lo importante que fue su relación y sobre el respeto y el cariño que se tienen. Nunca han negado la química que compartieron y siempre han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación. Siempre han mantenido la esperanza viva. En una entrevista reciente a Hande le preguntaron si volvería a trabajar con Kerem. Ella respondió: "Nunca digas nunca. Kerem es un gran actor y una gran persona. Me encantaría volver a trabajar con él en el futuro". Una respuesta que dejó a los fans con la miel en los labios. Por su parte, Kerem también ha hablado positivamente sobre Hande en varias ocasiones. En una entrevista dijo: "Hande es una mujer increíble. Es talentosa e inteligente, divertida y hermosa. La admiro mucho". Una declaración de admiración que hizo suspirar a muchos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza.
Podría ser que Kerem y Ande simplemente sean amigos y que hayan coincidido en el cine por casualidad. Podría ser que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto y que hayan querido mantenerlo en secreto. Quizás una nueva serie o película que romperá récords de audiencia. O podría ser, y esta es la opción que más nos gusta, que están dándose una segunda oportunidad. Un reencuentro romántico digno de un cuento de hadas moderno. Si este último escenario es cierto, sería increíble. Sería la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y de que las segundas oportunidades existen. Sería una historia de película, y todos sabemos lo mucho que nos gustan las historias de amor. Una historia que inspiraría a millones de personas en todo el mundo a creer en el amor verdadero. Pero independientemente de lo que esté sucediendo entre Kerem y Ande, lo importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos o felicidades. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. Al final, lo importante es que ambos sean felices. Lo que sí podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando. Porque, seamos honestos, el chismecito es nuestra pasión. Es lo que nos mantiene vivos. Y mientras tanto seguiremos esperando con ansias cualquier nueva información que nos pueda revelar la verdad sobre esta misteriosa cita al cine. Estaremos como detectives, buscando pistas y atando cabos hasta descubrir la verdad. Ahora, cambiando un poco de tema, pero sin alejarnos del todo del mundo de Kerem, quiero hablarles sobre otro rumor que ha estado circulando en redes sociales. Se dice que Kerem podría estar trabajando en un nuevo proyecto en Hollywood. Al parecer, ha estado en contacto con varios productores y directores y podría estar a punto de dar el salto a la industria cinematográfica estadounidense. Imagínense a Kerem Bürsin conquistando Hollywood. Sería un sueño hecho realidad. Esta noticia, de ser cierta, sería un gran paso en la carrera de Kerem. Sería una oportunidad para mostrar su talento a un público más amplio y para consolidarse como una estrella internacional. Aunque todavía no hay nada confirmado, los rumores son cada vez más fuertes. Y nosotros estamos aquí para mantenerlos informados. Y hablando de proyectos, Ande también está trabajando en varias cosas interesantes. Actualmente está protagonizando una nueva serie en Turquía que está teniendo mucho éxito. Ande es una reina de la actuación. Además, se rumorea que podría estar a punto de firmar un contrato con una importante marca de cosméticos. Ande conquistando el mundo de la belleza. Ande es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su talento, belleza y carisma la han convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo. Ande es una inspiración para muchos. Y no nos sorprendería verla triunfando en nuevos proyectos en el futuro. Ande tiene un futuro brillante por delante. Además de sus proyectos profesionales, Ande también se ha convertido en una defensora de diversas causas sociales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cáncer de mama, la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. Ande utilizando su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Así que, como ven, tanto Kerem como Ande están en un momento muy importante de sus carreras. Están llenos de proyectos, oportunidades y desafíos. Ambos están en la cima de su carrera. Y aunque su relación sentimental es un misterio, lo que sí es seguro es que ambos son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Dos estrellas que brillan con luz propia. Y ahora, para terminar con este torbellino de noticias y rumores, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son especulaciones basadas en información no confirmada. No tomen todo al pie de la letra. No podemos asegurar nada con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y esperando con ansias cualquier nueva información que pueda surgir. La verdad siempre sale a la luz. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis exhaustivo de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que hemos explorado los rumores sobre su cita secreta en el cine, las pistas en redes sociales y las declaraciones ambiguas que han alimentado la esperanza de sus fans. También hemos hablado de sus proyectos individuales y de su potencial para triunfar en el mundo del espectáculo. Hemos cubierto todos los ángulos de esta historia. Pero, ¿qué creen que podría haber en el futuro para Anker?
Rumores de amigos en común dicen que ambos han madurado mucho desde su ruptura y están en un lugar emocionalmente sano para reconsiderar su relación. ¿Será que el tiempo separados les ha dado una nueva perspectiva? También he escuchado que ambos valoran mucho la opinión de sus familias y amigos más cercanos, y que las personas en sus círculos íntimos siempre han creído que son el uno para el otro. La presión social podría jugar un papel importante en su decisión. Y no olvidemos el poder de los fans. La base de fans de Anker es enorme y apasionada. Están dispuestos a mover cielo y tierra para verlos juntos de nuevo. ¿Podría ser que la presión de los fans los impulse a darle una segunda oportunidad a su relación? Pero más allá del chisme, también debemos considerar su bienestar personal. La fama y la atención constante pueden ser muy estresantes, y es importante que tanto Kerem como Ande prioricen su salud mental y emocional. Su felicidad es lo más importante. En los próximos meses, estaremos atentos a cualquier señal que indique una posible reconciliación. Estén preparados para más actualizaciones y análisis de expertos. Pero recuerden, al final del día, es su historia y su decisión. Les deseamos lo mejor, sea cual sea su camino. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden que este canal es su espacio para el chisme, el drama y el salseo de las celebridades. Así que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Son los mejores. Ahora, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre ellos? Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Son la salsa de este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido de chismes de celebridades. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo chisme, que seguro no tardará en llegar. Besitos.